Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera. En esta ocasión, bueno, ustedes no lo saben, pero lo tenemos de vuelta, un invitado bastante especial para nosotros. Y bueno, déjenme dar la bienvenida al mejor base de la liga por estos 3 años para nosotros, Franco Picha Borsalino. Gracias por aceptar nuevamente nuestra Qué gusto invitación y tenerte tenerte acá. acá de nuevo. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, y otra vez acá para charlar, que la verdad que se pasa muy bien, así que muchas gracias. Y ahora, bueno, hablando un poquito, una vez terminada la temporada, podemos hablar un poquito más de lo que pasó durante este año. Y bueno, comenzando desde un poquito lo que nos habíamos contado en la vez pasada que conversamos al inicio, iba a haber un nuevo desafío para ti luego de haber jugado 2 temporadas en Jorge Guzmán. Fuiste anunciado para Importador Alvarado, donde te ibas a encontrar con Emanuel y Demian. ¿Cómo llegaron hacia ti? ¿Cuáles expectativas tenías para esta temporada en ese momento? Bueno, nada, sí, era todo nuevo, cambiar de Jorge Guzmán de los 2 primeros años a otro equipo, era un desafío. Bueno, nada, la suerte que en ese momento tenía, que me iba a encontrar con amigos, estaba Emanuel, estaba Demian, estaba Yasmani, bueno, a Barahona también ya lo conocía. Nada, creo que el equipo se estaba formando para pelear el campeonato, las expectativas eran altísimas. Es más, yo había llegado con tiempo de anticipación para adaptarme, todo. Incluso Pero jugaron unos partidos de pretemporada. jugamos un amistoso contra Liga de Quito, en cancha nuestra. Y bueno, nada, de un día para el otro decidieron que Manuel no siga. Llegó otro entrenador. La verdad que de entrada como que no teníamos química. Él entró como muy, muy alto, con su ego demasiado alto, la verdad. Y bueno, no me sentí cómodo. Tuve una charla y bueno, antes que pase otra cosa en la mitad del campeonato, nos pusimos de acuerdo con el club para quedar como jugador libre y bueno, y por suerte no hubo problema. Y bueno, quedé como jugador libre y a esperar que salga algo. Primero se dio la salida de Manuel del equipo. Damian nos contaba que él estaba en Uruguay todavía en ese momento y que tú lo habías llamado. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? ¿Cómo recibiste tú la noticia de que Manuel salía? No, nada, me cayó mal porque era el entrenador que él me había llevado. eh, no sentíamos que él tenía que salir del equipo, no solamente yo, sino ningún jugador. Es más, nosotros estábamos dispuestos a charlar con la gente de importadora para que él se quede. Creo que era nuestra cabeza del equipo. Hablaba con Demian, que estaba en Uruguay, le explicaba cómo eran las cosas y bueno, no pudimos hacer fuerza y bueno, hubo cambios y bueno, por eso fue un poco también la salida. Y en ese momento que ustedes se enteran de la salida de Manuel, ¿pasó en algún momento por tu cabeza que tu puesto tal vez estaba en peligro o no era seguro? Sí, 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 obviamente, por eso quise hablar rápido con la gente, porque sabía que podía correr peligro y uno quedarse sin trabajo en la mitad del torneo Claro. Claro, estaba a era, Fue días un de momento comenzar la liga. delicado, claro. era perjudicarnos también, así que nada, creo que lo más correcto era hablar como caballeros y bueno, tomar una decisión. Por suerte no hubo ninguna traba, enseguida se arregló todo y bueno, pude salir de la mejor manera. En tu experiencia, ¿crees que la liga debería como mejorar estos asuntos para que en la parte contractual los jugadores no queden tan desprotegidos en estas cosas? Sí, es una liga muy particular donde hay muchos cambios, se permiten cambios hasta en playoff casi, entonces creo que nada, hay cosas para mejorar. También el cortar a un nacional, a un ecuatoriano y que otro club no lo pueda elegir. Capaz que a vos no te sirve, pero a otro club Claro. sí le sirve, lo mismo con los extranjeros. Eh, Nada, creo que habría que proteger un poco más Tomando tu al experiencia en jugador. otras ligas, ¿qué podría ser la liga nuestra de nuestro país para mejorar en ese aspecto? Y yo creo que el tema de los recambios, lo primero. Muchos recambios, no se permite en otras ligas muchos recambios. En Argentina creo que son 2, nada más. Ya te digo, y cuando a uno lo cortan, otro club también lo puede elegir. Entonces se pueden hacer un montón de cambios, hacerlo por zona, por lo menos
la primera etapa, creo que dividirlo en zona para que no haya tantos viajes, tanto desgaste. De acuerdo. Acá Loja y Zamora están totalmente lejísimos de los otros restos. equipos. Ahora entonces- en este año se sumó Cuenca, San Antonio y Machala, que son los 4 Que al equipos que menos están en formó esta algo zona. en el sur, porque Bueno, en la primera temporada les tocaba casi viajar muy lejos a todos los Terrible, lugares. terrible. Son muy largos los viajes, muy largos. Uno llega desgastado. Entonces por ahí hacerlo por lo menos una etapa, que sea la primera etapa, hacerlo por zonas. Entonces, y después que se vayan mezclando. Bueno, no sé, algo que pienso porque acá estamos charlando un poco pero bueno, no es algo que me pertenece, la verdad. Así que nada, si nos tenemos que adaptar a las reglas que ponen los dirigentes y aceptarlo porque es trabajo. No, pero sin duda con tu experiencia y si esto lo llega a escuchar, por ejemplo, la dirigencia de la liga, es algo que sin duda tiene que considerarlo para mejorar en todo aspecto, incluso en la parte de la experiencia de los jugadores que viene. Y eso servirá muchísimo para que la liga siga en ascenso. Demian nos comentaba, cuando estuvimos con él, que le queda la espinita de jugar contigo y con del Emanuel, qué de hubiese pasado y de reencontrarse reencontrarse los con Emma y tres. contigo. Si nos están escuchando y viendo, ¿qué les puedes decir a ellos Bueno, en este momento? Nada, yo también estaba muy, muy emocionado, con mucha ganas de volver a encontrarnos, volver a sentir que podíamos llegar a prepararnos para el título. Después, obviamente, que pasan un montón de cosas en el camino, pero que estábamos dispuestos a eso. Con Demian hacía un año que no me veía, por más que estoy en comunicación siempre, pero no nos veíamos. Con Emma más o menos lo mismo. Y bueno, siempre estamos en conversaciones y siempre decía, ¿por qué no nos tomamos una revancha? Y bueno, nada, hubiese estado buenísimo, la verdad que no queda esa espina. Pero bueno, esto es así, el deporte profesional es así y bueno, cada uno también tiene que tomar su camino, así que bueno. ¿Y crees que queda la puerta abierta para en el futuro quizás hacerlo, que se dé? Ojalá, sería. Esperemos, la verdad. Sería. Los que seguimos la carrera de los tres en el primer año acá en Loja, creo que mantenemos esa emoción de volverlos a ver jugar juntos. Capaz no acá, pero cualquier otro equipo sin duda va a ser una alegría bastante grande para quienes los seguimos desde el primer año. Sería buenísimo. Uno, ya te digo, las puertas siempre las deja abiertas, tanto con ellos como con cualquier otro equipo o otro entrenador. Pero bueno, nada, uno cuando está con amigos y sabe que realmente esos amigos se preparan para competir, no es que un club de amigos y nada más, sino que es para competir, para lograr cosas importantes, qué mejor estar con ellos. Así que bueno, ojalá si algún día se puede dar, bienvenido sea. Entre el lapso de tu salida de importadora hasta que se anuncia tu contratación acá en Zamora, ¿algunos otros equipos se contactaron contigo? Sí, hubo algunos que preguntaron, pero nunca nada Seguro. nada seguro. Nosotros justamente cuando yo salí de importadora, ese tiempo lo aproveché para hacerme la residencia. Entonces, bueno, tampoco era que estaba muy decidido a jugar rápido. Sí que tenía esa angustia, esa adrenalina, esa locura que la agarra uno, porque si uno no tengo equipo, bueno, también lo aproveché a descansar, porque venía de no parar, a disfrutar, de hacerme la residencia y bueno, no tenía apuro realmente para jugar en algún equipo, pero bueno, por suerte sí apareció Zamora y bueno. ¿Y cómo se dio esa llegada tuya a Zamora? ¿Cómo fue el contacto, el primer acercamiento que ellos tuvieron? Porque la gran mayoría nos enteramos de forma sorpresa cuando te vimos calentando ya en el primer partido que jugaste. El primer partido que jugaste. Fue rapidísimo, creo que de un día para el otro. Fue un martes, si no me equivoco. Y fue un lunes y el miércoles ellos jugaban contra Manabí, que era la cuarta fecha. Y era el lunes a la noche y Jorge se había comunicado con mi representante, por amigos en comunes también, entonces nada, se fue dando medio rápido. Nosotros estábamos volviendo de Quito para haciendo la residencia, y ahí habíamos cruzado unos mensajes, pero
no había nada Durante nada el tiempo confirmado. que saliste de Ambato estabas aquí en Loja, ¿verdad? Entre Loja. Me la pasé entrenando ahí en la canchita de básquet de Del barrio, Estancia, de Estancia sí, Norte. ahí, corría ahí, iba al gimnasio, salía a correr solo, nada, pero sí, se dio rápido, se dio rápido y creo que el martes fui, entrené, me volví a buscar ropa y jugamos. Ahí nomás. Cuando llegaste, el equipo de Zamora no había comenzado la temporada de la mejor manera y ya tenía un equipo armado. ¿Cómo fue para ti adaptarte al equipo? Sí, ellos habían perdido los primeros 3 partidos, Claro. pero los 3 partidos habían perdido ahí nomás. Exacto. Y nada, no fue fácil la adaptación porque bueno, eran todos americanos, eran todos chicos que debutaban en la liga también. Imagínate que debutar en la liga con toda tu expectativa y perder los primeros 3 partidos es duro, pero bueno, sí, me costó, la verdad que me costó, pero creo que de a poquito nos fuimos afianzando. Ganamos el cuarto a Manabí, le ganamos el quinto a Guerrero, y bueno, después otra vez tuvimos un par de derrotas, y bueno, y después obviamente hubo cambios, y bueno, el equipo se levantó. Cuando tú llegaste estaba en el banquillo Daniel, aún como coach de Zamora, y durante esos primeros partidos no tuviste muchos minutos en cancha, ¿no? Estaba la reestructuración de la plantilla del equipo. ¿Te costó adaptarte también al juego que proponía Daniel como entrenador para el club en ese momento? Sí, me costó la adaptación un poco también a un entrenador nuevo, a compañeros nuevos. Él cuando me habla a mí para que yo llegue a Zamora, él me explicó con la manera que él me quería utilizar. Así que nada, ¿viste? Enseguida fueron todas las cosas muy, muy claras. Creo que a cualquier jugador le tarda esa adaptación, no es fácil. No es fácil llegar a un equipo, entrar y jugar sin entrenar, porque yo no entrené, porque jugábamos cada 2 días. Creo que hasta el 8º partido solamente lanzábamos y repasábamos los sistemas porque no teníamos forma de entrenar, porque se jugaba muy seguido. Entonces el entrenamiento era el partido, te tenía que conocer ahí. No es fácil. Y casi a la mitad de la temporada llegan estos cambios que mencionabas. Llega Connor, llega Chris, llega Álvaro también. Con Álvaro ya habías compartido cancha acá en Loja. Pero con Connor y Chris, ¿cómo fue desarrollar esta química que después se notaba que tenían en la cancha? Con Chris fue fácil porque él venía de jugar en Brasil, en Uruguay, jugó en Argentina, entonces ya tenía un conocimiento, yo ya lo conocía. Había jugado en Ecuador también, en Guerrero, el año pasado. Ya lo conocía, fue un poco más fácil. Connor cayó de un día para el otro, nada, con toda su versatilidad, con todo su físico, con un jugador totalmente diferente a lo que nosotros teníamos, como que rompió un poco con nuestra estructura. Pero bueno, nada, creo que los primeros partidos con él nos sentimos enseguida como que íbamos a ser muy, muy compinches en la forma de jugar. No es fácil porque tiene su descontrol, pero nada, es un jugador súper completo que a nosotros nos ¿Cómo fue el construir esa química con la barrera del idioma también? Es la primera vez que aquí en nuestro país, en Ecuador, comparte ese equipo con varios jugadores americanos. Los años anteriores en Jorge Guzmán, los jugadores internacionales eran latinos también, argentinos, venezolanos. Pero ¿cómo fue esta experiencia nueva en nuestro país de compartir cancha con varios jugadores americanos? El tema del idioma sí, es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de que tanto Chris como Connor como Seven entienden el español. No es que no, obviamente que no a la perfección. También tenemos compañeros que el inglés lo manejaban súper bien. Entonces la verdad que cuando llegó Nico, que también el inglés lo maneja súper bien, Daniel ni hablar, es un crack como maneja los idiomas. Entonces para nosotros sí fue difícil, pero no fue algo una barrera como decir, bueno, qué complicado que es. La primera etapa con los chicos que estaban sí fue súper difícil. Pero ya con los cambios y todo, la verdad que fue normal para nosotros. ¿Quién era el intermediario o traductor dentro de la cancha con Connor, con Chris?
nos entendíamos a la seña. Las señales. A la seña nos entendíamos. Uno más o menos todo lo que es la parte táctica en inglés la manejaba. Cuando no la manejaba al 100%, con alguna seña o algo, te entendés. Igual ya te digo que Conor, la verdad que entendía mucho entendía. Y Chris también. Así que fue fácil, no fue algo difícil. Para el final de temporada tuvieron este cambio de entrenador que no fue tan abrupto porque Nico se sumó al staff de Daniel antes de que se vaya. Pero ¿cómo sintieron ustedes la transición del entrenador? Nada, creo que fue algo muy inteligente la parte de la dirigencia y tanto de Daniele. Cuando nosotros nos enteramos que Nico salía de Santo Domingo, justo Daniel estaba buscando un asistente. Yo a Nico lo conocía de enfrentarnos, pero nunca había tenido relación con él. Le dije a Daniele, ¿por qué no hablar con él? Daniel enseguida se puso en contacto, le encantó. Y bueno, la idea era que Nico trabaje de asistente para después quedar como principal. Así que no... Obviamente que por más que sea asistente de tu entrenador, cuando vos entrenador tenés tus ideas, claro. Aunque seguimos mucho las ideas de Daniele, Nico plasmó sus ideas. Pero no se sintió el cambio porque la verdad que veníamos trabajando con él muchas veces con Daniele también daba su opinión, trabajaba con nosotros, mucha parte del entrenamiento la daba también Nico, entonces la transición no se sintió. Pero en cuanto al juego, ¿qué tan diferente era la táctica de Daniel con la táctica de Nico? Por ahí lo que tenía Nico, por ahí que te daba un poco más de libertad. Daniel era un poco más estructurado y Nico más libertad, por también donde venía trabajando él, se jugaba mucho por concepto, entonces la idea era esa, pero ya te digo, tampoco es que hubo un cambio que voy a decir que se notaba mucho, más o menos seguimos por la misma línea, porque también hacer un cambio fuerte no es fácil después para seguir con el torneo. Algo que me da mucha curiosidad es cómo Seven se adaptó a tu estilo de juego cuando tú asumiste el rol ya de base principal en Zamora. Seven tiene un juego como un jugador americano que necesita mucho el balón y mucho la posesión, pero se supo adaptar bastante bien al estilo un poco más de baloncesto europeo, con mucho de asistencias, con jugar mucho al pick and roll también con Conor y con Chris. ¿Cómo fue eso, esa transición tal vez para hacer que Seven se adapte a un estilo de juego capaz un poco diferente al que estaba acostumbrado? Mira, la primera imagen que yo me llevo con Seven, que fue con Manaví y con Guerrero, fue como terminamos. Nosotros con Manaví y con Guerrero enseguida pegamos química con Seven. Después en el medio, obviamente que él siempre lo dice, es un jugador que necesita la pelota, yo soy un jugador que necesita la pelota, entonces en ese momento la transición sí se hizo un poco difícil en esos partidos, pero enseguida, digamos, siempre nos llevamos bien, siempre nos mirábamos, y bueno, cuando empezás a jugar tantos minutos, tantos partidos seguidos, como que te va acoplando a tu compañero, y nada, creo que nosotros necesitábamos que él juegue casi siempre los últimos 10 segundos con la pelota y no del inicio. Nosotros sabíamos que él cuando agarraba la pelota era muy difícil de que lo paren, porque la verdad en el 1 versus 1 para mí el 1 contra 1 era de los mejores de la liga. Entonces, que él tenga la pelota de entrada y juega 1 contra 1 es como que estábamos muy pendientes de él. Entonces por ahí le buscamos la vuelta con Daniel, con Nico, le buscaron la vuelta para que bueno él tenga esa importancia y termine resolviendo los últimos 10 segundos, que creo que ahí fue cuando el equipo también fue para arriba. Para el final de temporada tuvieron una racha bastante positiva al final de la temporada regular. Le ganaron a Leones en Riobamba y cuando hablamos contigo en Zamora nos decías que ese partido que pierden en casa contra Barcelona los volvió a centrar de nuevo otra vez. ¿Cómo vivieron ustedes el final de la temporada regular buscando meterse en el puesto más favorable en play-in? Cuando arrancó la segunda fase estábamos 11º, creo. Claro. Estábamos 11º y nos juntábamos un día en el medio de la cancha y dijimos que si no empezábamos a disfrutar era muy difícil de subir. Que la teníamos difícil, sí, la teníamos difícil, pero que teníamos que ir juego tras juego y de disfrutar un poco.
porque veníamos de derrota tras derrota en la primera ronda y era difícil salir. Cuando traen un pozo negativo es difícil salir. Bueno, empezamos a ganar. Cuando nos aliviamos un poco, esto es lo que le conté la otra vez, vino Barcelona, cancha nuestra, y nos sacó de la cancha. Y encima de esas 2 fechas seguidas, todos los equipos que estaban ahí con nosotros ganaron. Entonces como que otra vez tuvimos que retroceder y nos miramos, estábamos en el fondo de la tabla otra vez. Y bueno, y empezamos entre chiste y verdad, empezamos, bueno, a partir de ahora tenemos una final. Vamos a jugar una final. Íbamos al otro partido y tenemos otra final. Y bueno, llegamos al Loja la otra vez y dijimos, bueno, ya debemos tener como 20 finales jugadas. Y con ese chiste un poco así empezamos como a despreocuparnos de la tabla, a llevarnos bien en el sentido de decir, bueno, es lo que hay, somos nosotros, vayamos, jugamos, y bueno, y empezó a rendir así. Y bueno, y por suerte los resultados nos acompañaron. Y me gustaría preguntarte algo sobre la convivencia que comentas, un poco cómo se fue armando. Y era bastante notorio, no solo por cómo la sincronía que tenían todos dentro de la cancha, sino también lo que se podía ver, su convivencia por fuera. Disfrutaban mucho, y justo leía una publicación que hizo Anita reciente, que ustedes conformaron no solo un equipo, sino también una familia por fuera de la cancha. ¿Cómo fue esta construcción de esta convivencia? Y si crees que, bueno, sin duda lo fue, que resultó en todo lo que pasaba dentro de la cancha también. Creo que para mí, y voy a seguir creyendo, que cuando vos tenés un gran grupo humano, cuando vos la pasás bien, cuando vos vas a entrenar con ganas, cuando te divertís, todas las cosas fluyen de la mejor manera. Ahora, cuando vos vas y renegás que tenés que ir porque no te gusta el grupo, porque, no sé, por cualquier otro motivo, las cosas no van o se hacen duras, el tiempo no se pasa. Bueno, nosotros creo que por suerte teníamos un grupo súper unido, donde nos moríamos de risa. La verdad que teníamos a Chris Ware, que era un personaje terrible. Mateo, Jay también siempre súper alegre, entonces como que nos íbamos enganchando siempre en esa alegría. Y bueno, yo creo que hizo el grupo desde esa parte, hizo que también adentro de la cancha nos empecemos a llevar bien. Nadie quería figurar, a nadie le importaba ese punto, a nadie le importaba salir en las redes sociales. Si vos mirás, nunca tuvimos siempre un jugador decía, bueno, 3-4 partidos, Conor 30 puntos, Álvaro. No, siempre era Conor, después era Seven, después era Álvaro, después Chris, después entraba Mateo en Quito, que metió los 2 tiros libres. Siempre teníamos a alguien diferente que aparecía, y bueno, y siempre estábamos felices, así que creo que eso fue una gran parte. Una de las cosas que nos llamaba la atención. ¿Crees que se asemeja esa relación que formaron en este equipo con la que tenían el equipo campeón de Jorge Guzmán en 2022? Sí, fue un año totalmente parecido. Muchas coincidencias hubo. El grupo, sobre todo, lo que era la parte humana, la parte donde cuando estábamos mal nos uníamos y salíamos más fuertes. Entonces sí, la verdad que sí. Es algo también que me caracteriza, la verdad, de tratar de que el grupo esté bien, de formar, y por suerte siempre he tenido compañeros donde me ayudan y enseguida nos acoplamos. Y la verdad que fue un año, empezó siendo un año difícil, pero terminó siendo un año bastante bueno. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención y conversábamos con mi hermana es la actitud, por ejemplo, de Chris y de Conor, al ser jugadores americanos, que muchas veces el tema cultural son jugadores que tienen una personalidad un poco diferente, ¿no? Un poco más serios, fuera de compartir tanto como los demás jugadores, en caso como el tuyo, como Demia, como fueron en el primer año acá en Loja. Pero nos sorprendía mucho el cómo se adaptan, y nosotros decíamos que creo que la convivencia con ustedes, también con Álvaro, contigo, con todos los demás jugadores latinos, ¿crees que motivó también un poquito más a que tengan ese comportamiento? Sí, obviamente que sí. Las costumbres son muy diferentes, pero la verdad que ellos no parecían, a ver, no quiero ofender a nadie, no
por ahí un americano tan cerrado, sino como que ellos están siempre abiertos a todo, a conocer gente, a conocer las costumbres, a estar reunidos. No es que ellos iban por un lado y nosotros por otro, siempre estábamos todos juntos. Obviamente que hay subgrupos como en todo lado, pero íbamos a comer 2 o 3 veces por semana, o comíamos al mediodía, o comíamos a la noche, o íbamos a la pileta. Entonces, y ya te digo, también ayuda que Chris jugó muchos lugares y Latinoamérica. Claro, y bueno, y la verdad que la pasamos bien, la verdad que ellos sí. La temporada regular la terminan en el puesto 8, entraron al play-in. Entrando al play-in, ¿tenían alguna preferencia de quedar séptimos y jugar con Jorge Guzmán, o terminar octavos y jugar contra Leones? ¿O no es algo que pensaron realmente? Sí, se hablaba, pero el tema era no decir con quién queremos jugar, sino que como el octavo jugaba con el 9 para clasificar en play-in, todos querían quedar séptimo para no jugar ese partido de eliminación que nos tocó a nosotros con Cuenca. No es que decíamos queremos quedar 7 porque nos toca Jorge Guzmán, o quedar 8 porque nos toca Leones, sino de que nadie quería jugar el octavo de noveno para ya estar seguro en playoff. Eso era la verdad. Sabíamos que el que era séptimo ya jugaba con Jorge Guzmán y el que era octavo iba a jugar con Leones, pero no es que uno prefería a uno en particular, la verdad que no. Era solamente evitar el play-in. Evitar un partido, un día de descanso más. Tal cual. Bueno, y en ese partido que juegan del play-in contra Spartans, lo pierden al final del partido con un triple de Bowie. ¿Cómo tomó el equipo esa derrota, considerando que gran parte del pasaje del partido estuvieron por sobre ellos, estuvieron a punto de cerrar el partido y al final pues con este triple pues los deja fuera de esta séptima posición y les toca jugar un partido eliminatorio en Zamora? ¿Cómo lo tomó el equipo? Apenas termina el partido, que fuimos al vestuario, fue como una bomba para nosotros. Estábamos destrozados, porque la verdad es que sí, teníamos el control de todo el partido y a los últimos 5 minutos Esparta nos liquida. Entonces para nosotros fue un golpe bastante duro. Es más, subimos al colectivo y aprovecho ahora a agradecer también en vivo. El profe Turilli, la verdad que fue a ver el partido, se subió al colectivo con nosotros, a saludarnos uno por uno, a darnos fuerza, a decir que esto no se terminaba, porque nos vio que estábamos destrozados. Y nada, después cuando uno ya va a comer, se baña y sabe que tiene que volver a jugar, intenta dejarlo a un costado, porque teníamos un partido más todavía, en cancha nuestra, con otra gente, y estábamos últimos. De jugar un play-in para nosotros era súper importante, porque no estábamos ni clasificados a eso. Entonces lo tomamos desde ahí, lo tomamos como diciendo, bueno, es una linda oportunidad también para dar una alegría a la gente en cancha nuestra y saber que clasificamos. Entonces enseguida como que fue un cambio fuerte y súper positivo para ese partido. ¿Siguieron el partido de Cuenca y Guerreros? ¿O esperaron el resultado para al final? No me acuerdo. No, estábamos en Quito. No me acuerdo cómo fue que nos dijeron, la verdad. ¿Contra quién les tocaba? Sí, la verdad Si no me equivoco, creo que jugaron incluso a la misma hora. O a un horario similar. Creo que jugaron a la misma hora, no me acuerdo cómo fue. La verdad, no. ¿Y tenían alguna preferencia alguno de los dos o ni siquiera pensaban en ese partido? No, nada, no. Ya te digo, el partido era ganar a Esparta y estar tranquilo. Eso era el objetivo, nada más. Bueno, y nosotros nos quedamos con esa espinita de ver, hubiese sido para nosotros el mejor cruce de cuartos de final si jugaba Zamora contra Jorge Guzmán. Que al final se terminó dando en las finales. Que al final se terminaron encontrando en las finales. Lo mencionabas a Huguito, y al final del partido de la semifinal contra ustedes, tuvimos la oportunidad de hablar con él y se alegraba muchísimo por su clasificación, por Álvaro, por ti, por Nico. ¿Tenía un acercamiento previo con Hugo? ¿Se conocían de antes? No, el año pasado, de ahí estaba en Santo Domingo a enfrentarlo, y bueno, y ahora no conocía antes, nada, pero la verdad que es una persona increíble, siempre está mandando mensajes, felicitándonos, cuando nosotros le ganamos a ellos, enseguida también él súper bien, diciendo que se lo merecen, nada, creo que
cuando uno sale de su país, por lo menos lo que me pasó a mí, y te encontrás con gente de tu país, con jugadores, con colegas de tu país en otro lado, como que la unión se empieza a hacer más fuerte, porque también hay otros chicos que tampoco tenemos relación o no nos encontramos nunca y llegamos acá y enseguida nos ponemos a hablar. Entonces me parece que es así, el argentino es así, y bueno, la verdad que nos une eso, y bueno, la verdad que para sacar ese sombrero con él, porque siempre tuvo palabras súper lindas hacia nosotros, y bueno, nosotros también. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tal vez conversaste, en esta serie te tocó enfrentarte a quien fue tu compañero 2 años antes, que el Pipi Torné llegó a Spartans también para reforzar el equipo para los playoffs. ¿Conversaste con él antes? ¿Y cómo fue esa experiencia de ahora tenerlo jugar en contra? En contra. La verdad que no soy mucho de conversar cuando jugamos así en contra. Sí, nos hemos mandado unos mensajes porque hacía mucho que no nos veíamos, pero bueno, justo no se jugó en Quito, se jugó en la Tacunga, si no sí, se en la Tacunga. Entonces no nos pudimos ver sobre la tarde para tomar un café o algo y charlar, así que él estaba lesionado, así que hizo la entrada en calor también un poco tarde. Así que nada, sí hubo mensajes de cargada, todo, pero no habíamos conversado, y la verdad que fue emocionante enfrentarlo una vez más. Me enfrenté millones de veces con Pipi en Argentina. Él sí que es un jugador que siempre nos encontrábamos en la misma zona y nos jugábamos en contra. No me ganó nunca, esta es la primera vez, esta es la primera vez que me gana, y bueno, nada, debe estar muy feliz. Entrando ya en los playoffs, les toca una serie durísima contra el que venía siendo el campeón vigente del campeonato, venía siendo el número 1 y el mejor equipo del torneo hasta ese momento, en una serie en la que muchos ya los escribían afuera incluso antes de que se empiece a jugar. ¿Cómo tomaron el desafío de entrar a esta serie contra Leones? Fuimos sin presión de nada, la verdad. Esa era la verdad. Sabíamos que jugábamos con el puntero, que le había ganado a todos. Fuimos a divertirnos, a pasarla bien, a ser competitivos. Y bueno, nos encontramos con los primeros juegos bastante parejos, por más que en uno fue una diferencia habitual. Partido. Sí, creo, pero dentro de la cancha no se sentía eso. Nada, el segundo, cuando se lesiona a Connor, lo expulsan a Chris y entran todos los chicos, y no teníamos éramos 6 jugadores y le hicimos pelea. Es como que dijimos, bueno, se puede, mirá lo que hicimos, ¿por qué no pensar en que podemos empatar la serie y después pasar la responsabilidad otra vez a ellos? Y bueno, creo que así fue. Tuvimos una serie en casa increíble, y bueno, cuando fuimos allá al quinto, bueno, también como viste cómo es esto de las lesiones, un poco pobre, tocó que se lesionó Maquini, se lesionó Rodríguez, un poco como que la suerte jugó para nosotros también, y bueno, pudimos aprovechar. Y durante esa serie, ¿crees que la localía, que terminó siendo uno de sus factores principales también a lo largo de los playoffs, fue un punto clave para lograr ganar ese tercer juego y luego el cuarto y llevarlo de nuevo a Riobamba? ¿Nuestra localía en Su localía, en Zamora. Sí, nosotros, la verdad que en Zamora nos hacemos fuertes. Todo el año nos hicimos fuertes. Para nosotros jugar en local, en otra cancha, con otra gente, siempre fue importante. Había muchas vibras siempre positivas que hacía que el equipo vaya para adelante de una manera increíble. Creo que sí, que nosotros sabíamos que en cancha nuestra podíamos empatarlo, y bueno, creo que fue algo importante la localidad nuestra. Y cuéntanos un poco cómo fue ganar este quinto partido en Riobamba después de que fue una serie que, recalcamos de nuevo, muchos los escribían afuera de la serie incluso antes de que se juegue. Sí, estábamos, eso como decís vos, como que nos daban por eliminado antes de que arranque la serie, y no estaba mal porque ellos eran los primeros, nosotros ya éramos los últimos. Siempre pasa, no es que pasa solamente acá, pasa en todo lado eso. Bueno, nada, creo que tuvimos un quinto juego increíble. Creo que tuvimos muy concentrado, a un nivel altísimo, y bueno, por suerte sí, pudimos hacer las cosas bien y pasar. Bueno, y luego de dar esta sorpresa ante Leones, me imagino que todos sintieron un envío anímico tremendo.
¿Cómo tomaron el enfrentamiento de semifinales con Liga de Quito, considerando que Liga de Quito también dio una sorpresa ante Piratas y venía barriendo esa serie y los esperaba también un poco más descansados? Y ustedes, que de Riobamba, les tocó ir directo a Quito. Sí, veníamos ya con un desgaste de los play-in, todo muy, muy importante, de muchos viajes, todo. Sabíamos que Liga de Quito había ganado 3-0, era algo increíble, la verdad que a Pirata, que era un equipazo, ganarle 3-0, sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, pero bueno, encima creo que el primer partido fuimos a 2 suplementarios o el segundo, no me acuerdo. El segundo, el segundo. Bueno, el primer partido nos ganan ellos, el segundo partido vamos a 2 suplementarios, Quedaron con el equipo corto igual, en el segundo tiempo extra. Sí, y ellos con mucha calidad, Vanega, Garracio, estaba Riasco, que creo que tuvo un año increíble, bueno, todo eso, pero bueno, creo que las cosas las llevamos de la mejor manera y bueno, lo importante fue que pudimos robar uno, eso para nosotros fue increíble. Mira, Deme nos comentó que Racio iba a ser uno de sus compañeros también en Importador Alvarado. ¿Pudiste conversar? Bueno, nos comentaste que no conversas mucho con él, pero ¿cómo fue volverse a encontrar en una instancia de semifinales luego de haber pasado lo que pasaron ambos en Importador Alvarado al inicio? Sí, era un poco raro saber que íbamos a ser compañeros y enfrentarnos. No nos conocíamos tampoco. Sí, con él hablé cuando terminó la serie. Cuando terminó la serie en cancha de Zamora, sí, hablamos un poco de cómo se dio todo, que fue todo muy, muy raro. Pero bueno, nada, la verdad que también él es un excelente jugador, hizo las cosas súper bien en Quito y bueno, sí, tuvimos ahí una charla que bueno, ojalá también en algún momento hubiese estado bueno compartir, así que bueno, ojalá también se pueda dar. En la serie contra Liga, como mencionas, roban el partido en Quito y dejan abierta la posibilidad de clasificar en casa, que fue lo que terminó pasando. ¿Cómo vivieron esta clasificación en casa y con su gente a las finales después de todo lo que venían viviendo esos playoffs? Fue hermoso porque a pesar que pasamos a Leones, lo pasamos de visitante, y ganar y pasar a una final con tu gente, que nadie se lo esperaba, con el Coliseo a reventar. El Coliseo a reventar. Nada, fue una experiencia súper linda, la gente súper enganchada con el equipo, y bueno, fue algo, un envión anímico para nosotros también, y para la ciudad, no solamente para el equipo, sino para la ciudad. Se veía una ciudad súper más movida, más unida, toda la gente siempre con una remera paseando, saludándote, ya te digo, por eso tiene mucha coincidencia lo que fue el primer año. Acá. Y lo notamos, tuvimos la oportunidad de viajar nosotros a ese cuarto partido, estuvimos en ese partido, pudimos hablar contigo al final de este encuentro, y se notaba desde la previa, al momento que tú llegabas a Zamora, por todo lado veías a gente con la camiseta naranja del club, haciendo fila, buscando entradas y demás, y se notaba el ambiente dentro del Coliseo, algo que rescatábamos, y creo que fue algo esencial de la hinchada de Zamora durante esta temporada, es que ellos no descansaban y no dejaban de alentar nunca. Desde el inicio del partido únicamente descansaban, creo, en el entretiempo, de dejar de cantar y de gritar, y una vez comenzado el tercer cuarto nuevamente comenzaban a gritarlo. Y bueno, se da esta clasificación para ustedes en la final, y para ti de manera personal, ¿te tocaba volver, en este caso como rival, en una final a la ciudad de tu esposa, que acá nos acompaña hoy, y del club que te vio ser campeón en el primer año? De manera personal, ¿cómo viviste esta previa de las finales? Sí, bueno, volver a Loja era algo lindo, nada, estaba feliz, pero sí eran sensaciones encontradas, ¿me entendés? Donde tengo mi familia también acá, donde tengo muchos amigos, volver contra Jorge Guzmán, que fue el que me abrió las puertas los primeros 2 años, era algo, no era algo fácil de llevar, la verdad, pero bueno, sabía que me debía la camiseta de Zamora, que Zamora me había dado trabajo, y bueno, y que el deporte profesional es así, y tenía que hacer las cosas de la mejor manera para que Jaguar llegue al título, que no pasó, pero yo me debía eso, así que
cuando entras a jugar un poco como que te olvidás de todo lo que está pasando alrededor. Y hablando un poco con Nico antes de salir a la cancha, me dijo, disfrútalo porque va a ser increíble para vos. Así que creo que lo disfruté de la mejor manera, obviamente con errores y aciertos, pero sí lo disfruté. En ese primer partido ustedes vienen acá y casi que arrasaron en los 2 primeros cuartos, se ven ganando en un punto hasta casi por 20 puntos. Y luego les remontan el partido, lo terminan perdiendo, pierden también el segundo acá. ¿Sientes que ese primer partido terminó siendo un momento pivot para el resultado final de la serie? Sí, puede ser. Hoy mirándolo ya un poco más tranquilo, puede ser que ese primer partido hubiese sido súper importante para nosotros, que hubiese cambiado un poco la serie capaz. No se sabe, pero creo que sí. Igual cuando le sacamos 20 puntos, nosotros sabíamos que en algún momento Jorge Guzmán se iba a venir por la calidad de equipo que tiene, de jugadores, y bueno, y que teníamos que tratar de resolver para llevarnos ese triunfo. Creo que no lo pudimos hacer, mérito también de Jorge Guzmán, y nada, hay que felicitarlo porque la verdad tuvieron una serie increíble, pero creo que ese primer partido podía haber cambiado. ¿Qué crees que en este punto ya empezaban a sentir todos los partidos extra que ustedes venían jugando? Sí, se sintió mucho el desgaste, por ahí lesiones, más que desgaste, que yo creo que por ahí las lesiones fueron un poco las que también a nosotros no nos dejó jugar no sé si al máximo, pero siempre con una dificultad, siempre tuvimos alguna dificultad, yo la rodilla, Álvaro la muñeca, Seven también la mano, Conor que venía a jugar toda la serie con una máscara. Creo que hubo muchas lesiones que no nos permitió por ahí estar al 100%, pero como digo siempre, no son excusas. Jorge Guzmán la verdad que todo el año estuvo increíble y jugó 11 partidos, creo que jugó 11 partidos de playoff y ganó 10. Ganó 10. Así que es supermente merecido. Y durante estos 2 partidos en Loja, hubo muchos incidentes por fuera de la cancha con el tema de las hinchadas, que terminó repercutiendo en la decisión de no permitir la entrada visitante en el 5º partido, que fue bastante cuestionada por muchas personas. Aquí me gustaría hacerte 2 preguntas. Uno, con respecto a esa decisión, ¿cómo lo tomaron ustedes como jugadores, sabiendo que se venía un partido decisivo, que si no lo ganaban se terminaba la serie ahí? Y la otra pregunta es, ustedes como jugadores desde la cancha, ¿cómo viven cuando este tipo de situaciones suceden por fuera de ustedes completamente? Que es el tema de los problemas y enfrentamientos entre barras, cuando arrojan objetos a la cancha, los jugadores. Los problemas que hay afuera, nosotros son de afuera, nosotros no podemos hacer nada. Obviamente que como jugador no nos gusta que pase eso. Es un deporte profesional, donde viene mucha familia, donde las cosas malas no tendrían que pasar, pero bueno, pasan en todos los deportes. No estoy de acuerdo, no lo comparto. ¿Tienes una experiencia así en Argentina? Ha pasado también en Argentina, en todo lado pasa. Pero bueno, hay que intentar que no pasen, o que pasen lo menos posible. Y después que no haya nuestro público, nada, es algo que fue, creo que hablado entre los dirigentes o la misma Liga Pro. A nosotros como jugador, obviamente nos hubiese gustado que esté nuestra hinchada, nuestra gente, porque sabíamos que podía ser el último partido, sabíamos el apoyo que ellos nos dan desde afuera. Si ganábamos, bienvenido sea, y si perdíamos, como pasó, qué más lindo también despedirse con la gente que te apoyó todo el año. Pero bueno, fue una decisión dirigencial, se dio así, y bueno, hay que respetarlo, lo que ellos deciden, que son los que mandan. Previo a este partido 5, que era decisivo para ustedes por la eliminación que podían enfrentar, hubo un momento en el que pensaron, si vamos a remontar esta serie, vamos a llevarla de vuelta a Zamora y podemos llevarla al partido 7.
Siempre. Considerando que tenían antecedentes como la Serie de Leones. Siempre que nosotros sabíamos que había una oportunidad para seguir luchando, para seguir jugando, le íbamos a intentar. Sabíamos que era difícil, pero bueno, estaba ese mito de decir, bueno, ya le ganamos a Leones, ya le ganamos a Quito, ¿por qué no hacerlo con Jorge Guzmán? Pero bueno, nada, creo que no se pudo dar, nos enfrentamos a un gran rival y bueno, se dio como se dio. Bueno, a pesar de que no lograron el campeonato, tuviste una experiencia muy bonita al final cuando recibieron la medalla de segundo lugar, te llevas nuevamente una ovación del Coliseo Ciudad de Loja. ¿Cómo sentiste esta experiencia en esta ocasión estando al otro lado de la moneda en una final? Nada, increíble, fue increíble la ovación que recibí. Estoy súper feliz, súper agradecido a toda la gente de Loja. La verdad que siempre que vengo me tratan de maravilla. Siempre creo que yo también a ellos, siempre con respeto. He venido a jugar 6 partidos en contra, creo, y sabiendo que iba a jugar contra mi ex equipo, siempre lo hice con la misma humildad y el mismo respeto de siempre, defendiendo otra camiseta. Creo que eso también la gente se da cuenta, y bueno, nada, agradecido. Después, nada, fue increíble. Y venimos hablando del proyecto sólido que formaron en Zamora, que más que un equipo lo han sentido como una familia. ¿Podemos esperar verte de regreso allá la próxima temporada? Mira, ojalá, ya me conocen, no soy de andar cambiando de equipo, pero bueno, hoy es muy temprano, la verdad que la pasé súper bien en Zamora, me encantó, creo que para el profesionalismo nuestro es fácil estar ahí porque tenés todo a dos cuadras, vas al gimnasio caminando, vas al Coliseo, se siente mucho el calor de la gente, el cariño, que es algo lo que a mí también me gusta, pero bueno, nada, esto es así, en mi trabajo, las puertas están abiertas para todos los equipos y si me toca defender otra camiseta lo haré como lo hice con Jorge Guzmán y como lo hice con Zamora y como lo hago siempre en Argentina. Y ahora acaba la temporada, sabemos que vas para Argentina a jugar la liga ya. Por fuera de micrófono nos comentabas que prácticamente no vas a tener ni mucho descanso porque ahora en unos días ya te toca debutar allá. ¿Qué podemos esperar de Franco Borsellino a futuro para la gente que sigue bastante tu carrera también? Nada, mi idea es, bueno, ahora vuelvo a Norte de Antron, que es mi casa. Voy a volver a jugar ahí hasta mayo, junio, como termina la liga. Y después mi idea es volver a jugar la Liga Pro, volver a tener esa revancha, volver a intentar ganar el campeonato. Siempre lo digo, tengo ya 37 años y no sé cuántas veces más voy a poder jugar una final o cuánto tiempo más me queda para seguir jugando. Entonces, nada, lo único que les puedo decir que saben la persona que soy, el deportista que soy y que quiero ganar. Es así, juego para ganar, me gustan esos desafíos, siempre me gustan los desafíos de estar peleando por algo y bueno, ojalá el año que viene algún equipo me quiera contratar y que sea para pelear el campeonato. Y nos mencionabas que ya oficialmente eres ecuatoriano. ¿Te gustaría jugar representando a nuestra selección en algún futuro? Sí, mira, tuve una linda experiencia este año en el Juego de las Estrellas jugaste como ecuatoriano nacional. La verdad que los chicos, todos los chicos me trataron increíble. Fue algo raro para mí porque era de estar siempre del lado de la vereda enfrente, compartir con ellos, por más que muchos ya los conocía y tenía relación. Enseguida todo picha de acá, picha de acá. Incluso hiciste el triple con el que ganó el Team Ecuador en ese partido. Hice el triple, todo súper, me fueron a abrazar y bueno, y me gritaban ahí que picha la selección, un poco en joda. No sé si lo puedo hacer, la verdad que no sé si puedo
puedo hacerlo porque creo que tiene que estar más... Algunos años. Sí, pero bueno, si algún día se da, ¿por qué no? La verdad que sí, sería una experiencia linda. Y creo que encajarías bastante bien en una posición que hace bastante falta en la selección de Ecuador, la verdad. Y a nosotros, como bastante fanáticos de tu juego, también nos gustaría mucho verte con la camiseta de nuestro país en algún punto. Finalmente, Picha, un mensaje que le quieras dar a la gente de Zamora que te apoyó y que te siguió bastante durante toda esta temporada, desde el momento que llegaste hasta hace no mucho que terminaron las finales. Nada, gracias por el cariño, por el apoyo, por cómo nos trataron. Nada, ojalá que sigan en el proyecto de Liga Pro, que el año que viene armen un equipo al gusto de la dirigencia, pero para que sea para pelear el campeonato también. Creo que este año jugar el primer torneo le sirvió mucho como experiencia, saber que se puede, que nunca hay que bajar los brazos y bueno, nada, agradecerle por el cariño a mí, a mi mujer, a mis compañeros, a los entrenadores. Creo que fue un torneo maravilloso, que nadie esperaba donde llegamos. No pudimos ser los campeones, pero creo que dejamos a Zamora lo más alto posible. Sin duda alguna. Y antes de cerrar, en la primera ocasión que grabamos hicimos una dinámica del ping-pong, que ahora simplemente me gustaría hacerte una pregunta de esas que tuvimos la vez pasada, que no recuerdo tu respuesta. ¿Sí? Y la pregunta era, ¿Facu Campazzo o Manu Ginóbili? Estoy jodidísimo. Pregunta bastante complicada. Sí, creo que Manu Ginóbili. Manu. Creo que Manu Ginóbili. ¿Por qué? Porque creo que es sacando a Maradona y a Messi, es el deportista argentino más importante que tuvimos. 3 anillos de la NBA, campeón olímpico, Salón de la Fama. Creo que nos representa. Si lo tendría que mirar por mi posición, te diría Facu Campazzo, es algo que lo miro todo el tiempo, pero creo que para nosotros hoy el basquetbolista más importante de la historia argentina es Manu Ginóbili. Bueno, nada más agradecerte nuevamente, Picha, por aceptar nuestra invitación y sentarte con nosotros a conversar un poquito más de tu experiencia en nuestra liga de baloncesto, que es algo que nos gusta y compartimos pues la pasión. Y para nosotros siempre va a ser un gusto tenerte acá y poder conversar contigo. Y decirte también que fue un gusto para nosotros ver tu temporada en Zamora, que nos habíamos puesto muy tristes cuando supimos lo de importadora, pensando que ya no íbamos a poder verte, pero nos hizo muy feliz ver a dónde llegaron y ver dónde llegaste personalmente también con los playoffs que hiciste. Y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y sobre todo la revancha que tuviste, que como nos habías comentado en alguna entrevista, Demian te lo había comentado, que los dioses del baloncesto te van a dar la revancha y nos hizo muy feliz ver que esa revancha se dio en esta misma temporada. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por el cariño, la verdad, de siempre, por las palabras. Sé que se ponen contentos cuando las cosas van bien también, no solamente por mí, sino por casi todo el básquet del Ecuador. Y nada, me pone también a mí contento que ustedes estén creciendo y bueno, se lo merecen. Y como dije ese día, que no pudo ser la nota, que los sponsors sigan apoyando. Esperemos que lleguen. Entonces, muchas gracias, Picha, y muchas gracias a la gente que pues nos siga siempre dándonos el mensaje, que nos comente, que nos comparta, que nos diga pues qué es lo que piensa, y sin duda nos deja un mensajito para Franco también en los comentarios de este video. Y creo que con esto cerramos este capítulo con un invitado de lujo realmente, así que nos vemos la próxima.